El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. Siempre me ha intrigado una cosa. Yo te veo como dos Marlenes y a pesar de los años que te conozco, todavía me intriga a mí muchísimo la Marlene que yo conozco, que es la directora de orquestas. Es una persona que además que gobierna orquestas. ¿Cuántos músicos tiene tu orquesta allá? La Orquesta de Cámara de la Florida tiene 30 músicos. 30 músicos. Yo siempre me he preguntado, esa Marlene que está ahí, que yo he visto en los ensayos, que la he visto en vivo, no solamente en vivo como espectador de cada presentación, sino además formando parte de tu espectáculo, porque he sido maestro de ceremonia creo que de 5 veces o 4 veces o algo así, no ha sido una ni dos. Pero siempre me ha intrigado, conociéndote como te conozco incluso desde hace muchísimo tiempo, esa Marlene, la que dirige, si se queda ahí, te la pones en el bolsillo, o esa Marlene funciona íntimamente en su casa, con su hija, con su pareja, eso se queda ahí, o esa Marlene que gobierna y que manda está ahí todavía, o es una mezcla, es un híbrido, eso me intriga saberlo. Pues eso es muy difícil de contestar. ¿Cómo que es difícil de contestar? Claro que sí, o sea... Voy a tener que buscar una tercera persona para que lo diga. Te estoy dando la oportunidad de que te defiendas, de que lo digas tú. A ver, de que me defienda. No tengo nada de que defenderme, pero a ver, yo soy muy... Tengo principios muy establecidos. Ajá. Me gusta hacer las cosas bien hechas. Me gusta que todo esté como debe ser, como yo creo que debe ser, o como me enseñaron que debe ser. No soy de las personas que dicen, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No soy así. Okay. Yo hago voy a creer, lo que digo. Voy a creer en tu sinceridad. ¿Okay? Cree en mi sinceridad. Algunas personas dicen que yo mando mucho, pero algunas personas dicen que yo mando mucho. Bueno, pues será que yo creo que todo el mundo tiene un poco de sentido común y si esto está mal puesto ahí, pues yo creo que tu sentido común te debe decir que lo debes poner en el lugar correcto. Y si tu sentido común no te lo dice, pues yo le digo, lo puedes poner en el lugar correcto. Y si eso son como que mandar, pues entonces, too bad. Tú vas. ¿Tú crees que ese modo de funcionar sea tu personalidad natural con la que Dios te dio? ¿O tú crees, escuchar la pregunta, a ver, o tú crees que sea una derivación de tu profesión como directora de orquesta? No. Puede ser que sea, bueno, imagínate tú, ¿cuántos años dirigiendo orquesta? 40. O sea, pero para poder llegar a dirigir orquesta, tuve que estudiar dirección de orquesta y tuve que estudiar dirección de coro. Y hay un detalle que te voy a decir muy curioso. Y vamos, como que me estoy desnudando. Okay. Están las cámaras ahí, ¿sabes? Menos mal. Siempre se pone blur. Yo recuerdo cuando yo tenía como 14 años, que fue cuando yo regresé de nuevo a la escuela de arte, que si yo no limpiaba y ponía toda la casa en orden, no me podía poner a estudiar. O sea, tenías que hacerlo primero. Tú tenías que sentir. Yo tengo que sentir. O sea, era como que tenías que ducharte primero antes de hacer cualquier cosa. Yo tengo que sentir que todo alrededor mío está en orden, limpio, para yo poderme concentrar. Okay. O sea, estas cosas así, todo regado y esto tiraba aquí, lo otro tiraba allá. Y, yo no puedo vivir así. No puedo. Entonces, eso tiene a lo mejor mucho que ver con ser director, que un director tiene que estar programado, tiene que estar... Pero no, porque hay directores, que no voy a decir nombre, que yo he ido a la casa de ellos y aquello es un desastre. O sea, que eso depende. Y sin embargo son buenos directores. Y son buenos directores. O sea, una cosa no lleva a la otra. No lleva a la otra. Pero yo creo, por eso te decía que yo creo que eso es un problema más de personalidad que tenga que ver con la dirección, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver que yo, por alguna razón que nunca he entendido, desde los 14 años estoy dando clases. Sin yo buscarlo. O sea, nunca busqué. Y un maestro tiene que controlar, por supuesto. Tiene un aula, tiene que poner orden. A decir las cosas de una manera. Y como te diste cuenta que no lo entendieron, te la dice lo mismo, pero de otra manera. Y como te diste cuenta que no lo entendieron, te lo vuelve a decir. Y la otra persona te dice, ya me lo has dicho 3 veces. Digo, bueno, te lo sigo diciendo, pero como veo que no reaccionas, entonces te lo sigo diciendo. Entonces, son cosas así que yo
Por ejemplo, digo por mi hija, ¿no? Ok. Que tú dices las cosas Por una vez Gigi. y la dices 2, y la dices 3, y la dices 4. Y como, bueno, pues, y como me dice, ya te entendí de la primera vez. Y digo, bueno, pero como veo que no reacciona, Claro, pues claro, entonces claro, será que no me entendiste claro, porque inteligente eres. claro. Entonces, eso es lo que pasa. Conozco allí y me habría encantado tenerla aquí para ver A mí también me hubiera si encantado. descaracteriza eso o no. Te hago esa pregunta, Marlene, porque esa pregunta la haré respecto de féminas invitadas a este programa. La haré muy pocas veces, que tiene que ver con, por ejemplo, contigo, que eres directora de orquesta. Esa pregunta se la haría exactamente igual, se la haría a una Ok. jueza que decirle, ¿usted es jueza allí en el tribunal o usted es jueza también con sus hijos y con su marido? Eh, y se lo haría también, digamos, una capitana de barco, así. Pero Exacto. ya veo que Pero has mira, contestado bien. una cosa curiosa, la gente dice, no, como tú debes mandar, a mí me encanta Claro. que me manden, Oh, siempre que ok. sea con inteligencia. O sea, siempre que me digan, esto que me están diciendo es más inteligente que lo que yo pienso. O sea, Siempre que que sea, te ordenen me con encanta, lógica. me O sea, encanta. no con tiranía. No, no, con inteligencia, o sea, en inteligencia en el sentido de que yo me dé cuenta que esa persona es más inteligente que yo. Me encanta. Me encanta ser la bruta del lugar. Fíjate, me encanta hacer, yo sé hacer muy bien la segunda. Por ejemplo, si yo me recuerdo cuando yo estuve de director asistente del director de la Universidad de Miami, yo sabía muy bien hacer mi segunda. O sea, sé hacer bien Ok, el papel de ok, ok, segundo. ok. Ni me voy por encima, ni me quiero tomar galones que no son míos. Ahora lo que yo hago, lo hago Ahí. perfecto. Ah, no, lo puedo Si certificar. no es Lo puedo perfecto, es certificar. casi perfecto. Lo O puedo por lo menos lo certificar. trato de hacer casi perfecto. Igual que, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Duchesne, que fue mi maestro de dirección Duchesne de Cousin. Duchesne Cousin, yo hice con él los 5 conciertos de Beethoven. Y él me dijo, tú vas a hacer las cámaras, tú vas a dirigir las cámaras. Y cuando estén, y eso quedó, no te puedo explicar, perfecto. Como yo tenía la partitura, sabía cuándo iba a venir la cámara, cámara 5 y ahí venía el basón. Ahora viene cámara 2 y ahora viene, todo era perfecto porque yo me lo estudié, porque yo sé que, y como quería hacer mi papel de segundo muy bien, pero tú sabes, me estaba mandando una gente muy inteligente, Claro. un hombre del cual yo tenía que aprender mucho, un hombre del cual aprendí mucho y muchas cosas todavía me sigo acordando de él, que la verdad que se las agradezco muchísimo. Mis queridos amigos, he comenzado con esta pregunta que podría parecer alucinada, pero no, esa pregunta estuve cocinándola durante muchísimo tiempo con toda mala intención del mundo. La acabo de hacer acá y he obtenido la respuesta que yo suponía que vendría de quién, de mi queridísima amiga y admirada amiga Marlene Urbay. Este programa es un podcast, el podcast de Pepe Forte, un nuevo episodio, bienvenidos a él. Y hoy la entrevistada que tenemos acá es mi querida amiga Marlene Urbay. Marlene Urbay ha tenido la cortesía de acudir acá a esta entrevista, en tanto que como es y ha sido durante un montón de tiempo, que lo voy a especificar aquí ahora, la directora de la Orquesta de Cámara de la Florida, el nombre completo, Perfecto. correcto. Además, he tenido que decirlo más una vez como maestro de ceremonia, como acabo de Así que comentar. te lo has aprendido bien. Ya me lo aprendí. Y yo sé que primero tenía la costumbre de decir orquesta del sur de la Florida, ¿no? De la Florida. Ujú. ¿Cómo es? De cámara. De cámara, no, de chamber music, Florida ¿no? Chamber Orchestra. Ok. La música de la orquesta de cámara. Cámara. Ahora me vas a contar exactamente de qué se trata. Y Marlene ha venido acá a este programa. Primero vamos a conversar con ella, como he hecho más de una vez, infinitas veces. Me gustaría que esto pasara, pero más de una vez ha pasado anteriormente en mi programa de radio. Siempre acaricié la idea de tenerla en este programa acá. Claro, Marlene, vamos a conversar acerca de su vida, acerca de su obra, acerca de la orquesta que fundó ya hace unos cuantos años, muy exitosa. A Marlene, como ustedes saben, yo le llamo cariñosamente y con todo respeto, la hormiga. Porque las hormigas y las ovejas no paran de trabajar. Para mí es un elogio decirle a la hormiga, ella permite que yo le diga a la hormiga, pero vamos primero a agotar lo que es importante, que es la circunstancia. Marlene ha venido hasta acá porque otra vez tiene un nuevo concierto que quiero que lo anuncie ahora, cuya inminencia es pues ya casi palpable. Se llama Ecos de Mañana. Y bueno, Marlene, cuéntanos exactamente
cuéntanos este concierto, dónde va a ser, qué fecha va a ser, Me has hecho en qué como 10 consiste preguntas en 3 minutos. y las que faltan. Dime por cuál empiezo. Vamos a comenzar primero ahora exactamente por el espectáculo Ok. que se llama Ecos Ecos de de Mañana. Mañana. O sea, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿En qué consiste este concierto? Este concierto es el cierre de la temporada 29 de la Florida Chamber Orchestra. Okay. Que no sé por qué razón, eso es interesante y deberías investigar. ¿Por qué le cuesta trabajo a la gente decir Florida Chamber Orchestra? Porque la gente está acostumbrada a que es orquesta, es sinfónico. O filarmónica, Entonces te que es dice, lo mismo, por cierto, ¿no? entonces te dice, no, Chamber Orchestra es porque es una cantidad menor de músicos. Eso es toda la historia. No hay más que eso. Entonces, como es la temporada. Orquesta de cámara, antes que sigas ahora, lo que significa exactamente eso, que es cámara, porque es un recinto más pequeño, Exacto. porque hay una confusión. Hay mucha gente que cree que la orquesta de cámara es solamente una orquesta de cuerdas. Ese no es el caso. No, mira, o tú puedes decir orquesta de cámara y puede ser un grupo de músicos que no necesariamente tienen que ser o cuerdas, o puede haber vientos, o puede haber una combinación, o puede no haber cuerdas, y puede ser un quinteto de viento con un piano o sea, todo eso se le llama un grupo de cámara. Okay. Entonces, orquesta de cámara, que es diferente que camerata. Okay. Una camerata sí es ya una orquesta de cuerdas. Pero una orquesta de cámara, bueno, pues puede ser la orquesta que yo tengo, que es una orquesta de cámara por la cantidad de músicos que somos pequeños. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún concierto, Chopin o algo un poquito más grande, pues nada, tú llamas a las segundas partes que no están fijos dentro de la orquesta y se hace la interpretación. Claro, para nosotros como orquesta de cámara, es decir, que vamos a tocar Wagner, o vamos a tocar Berlioz o Mahler, vamos, o sea, ¿vas a seguir no subiendo podría, la parada? sí, voy a seguir subiendo parada para que me entiendan. No puede ser, porque la cantidad de músicos es abrumadora y no hay presupuesto. Claro, Entonces, claro, esa es la cosa. que realmente, ¿por qué una orquesta de cámara? Bueno, pues porque fundé la orquesta de cámara recién llegada a este país. Vamos a decir, como diría cualquier cubano, con una mano adelante y otra atrás, y no había dinero para poder fundar una orquesta sinfónica. Esa fue una razón. Y por supuesto, al fundar tú una orquesta, tú tienes que responder económicamente por el presupuesto de la orquesta. Y en segundo lugar, porque yo en Cuba ya había tenido una orquesta de cámara. O sea, yo dirigía la orquesta sinfónica, que no se llamaba así, pero se llamaba Orquesta del Teatro, Orquesta de Ópera y Ballet, y ya tú asumías que es una orquesta sinfónica, por ejemplo. Y aparte de eso, de dirigir la orquesta de la ópera y el ballet, yo, como no puedo parar de estar inventando cosas. La hormiga. La hormiga, pues entonces tuvo que crear una orquesta de cámara, además de. Y entonces creé una orquesta, fundé allá una orquesta de cámara igualita que la que está aquí, con muy buenos resultados. Y hicimos muchos conciertos de Mozart, hicimos conciertos de mucha ópera, y nos fuimos de gira con esa misma orquestación a Italia por 3 meses, y yo creo que han sido las críticas mejores que yo he tenido en todo. No, en Japón tuve muy buenas críticas, pero muy buenas críticas de lo que respecta a la orquesta, porque hicimos operetas, yo rehice las orquestaciones y sonaba muy bien. Okay. Modestia aparte. Okay. entonces, nada, eso fue lo que pasó. Que le puse orquesta de cámara en primer lugar por el presupuesto. En segundo lugar, porque ya había tenido una orquesta de cámara y funcionó perfectamente. Y en tercer lugar, porque cuando yo fundé la orquesta de cámara de la Florida, habían 2 orquestas en Miami. Estaba la Miami Symphony y estaba la Florida Philharmonic. Okay. Y pensé el nombre y dije, bueno, pues debo hacer como toda esta gente que son tan yoístas y tan egocentristas, Urbay Orchestra. Y dije, no, yo no quiero hacer eso. Yo quisiera hacer una cosa que pueda seguir el paso del tiempo. Y es mi esperanza que cuando yo me retire, diga algún director le interese el nombre de la orquesta y quiera seguir el trabajo de la orquesta. Por eso lo pensé así hace 30 años. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que no hay? Si hay filarmónica y hay sinfónica, ¿qué es lo que no hay? De cámara. Okay. Entonces vamos a fundar una orquesta de cámara.
¿O por qué estás hablando en pasado que dijiste que en Miami había? Porque bueno, cuando yo llegué a Miami en el año 91, las orquestas que se conocían eran solamente esas dos orquestas. ¿Y ahora qué hay? Bueno, eran un millón de orquestas. Está la Sinfónica de las Américas, está la South Florida Symphony Orchestra, está la Miami Symphony, 1000 orquestas. Sin Muchos. embargo, diría yo que me da tristeza. No suena todo ese panorama como acaso habría de sonar. Yo estoy seguro que en este momento que me están mirando en Miami, que es la inmensa mayoría de este programa, aunque claro, este programa de corte internacional, e incluso a cada rato lo saludo, tengo un seguidor que ve el programa al amanecer en Vietnam, Ay, porque qué él bien, lo mis ves de saludos para Vietnam. allá. Aquí un saludo para allá. Pero yo creo que en este momento incluso que estamos conversando para el público de Miami, dirá, oh, what? Hay tantas orquestas sinfónicas en Sí, Miami. hay muchas orquestas. Y yo creo que diría que más bien el problema es un problema de la población y la idiosincrasia. Todas estas orquestas que te estoy mencionando están más, vamos a decir, que dentro del mundo americano, no dentro del mundo latino. Entonces, por eso, Reggaeton Land. Acá en Miami, ¿no? sí, Ok. entonces más bien es el mundo americano el que tiene todas estas orquestas y que además apoyan económicamente estas orquestas. Y una cosa que yo la entiendo perfectamente, los americanos nacidos aquí, criados aquí, de tradición aquí, pues entonces no están en Miami buscando fortuna. Decidieron vivir en Miami o sus familias vivían en Miami o en Fort Lauderdale o en West Palm Beach o, entiende, en el sur de la Florida. Y los latinos que llegamos aquí, llegamos buscando fortuna, llegamos buscando a ver de qué manera podemos hacer algo y poder echar adelante lo que no hay posibilidades de seguir haciendo en el país de hoy. No he olvidado, se ha quedado pendiente que Marlene converse acerca de esto, pero ya que hablando ahora en términos mecánicos nos enclochamos en esta conversación, quiere decir entonces que hay un tope, o sea, no está establecido académicamente que una orquesta de cámara tenga un tope de músicos, No. pero hay un aproximado, o sea, Sí. una orquesta con 100 músicos ya definitivamente No, es de cámara. evidentemente. Hay Claro una que no. frontera. Sí, yo Tú pienso tienes que la frontera debe estar exactamente donde yo la tengo. Ajá. O sea, que como yo me acuerdo una vez que me preguntaron eso a principio, que yo fundé la orquesta, y dije, bueno, pues sería la máxima expresión de una orquesta de cámara y la mínima expresión de una orquesta sinfónica. Oh, qué bien te quedó eso, qué matemático. Qué bien. Estoy justo en el medio. A ver, vamos a saludar, por supuesto que yo conozco a los músicos que integran tu orquesta, a que yo siempre saludo, que le digo mi primo violinista Orlando Forte, Claro que que sí. lo quiero muchísimo, un saludo para él, el resto de la agrupación. Pero, o sea, ¿cuántas cuerdas tienes? ¿Cuántos vientos tienes? Tu percusión, cuéntanos los O detalles sea, la de tu orquesta está orquesta. formada por 15 cuerdas. Okay. 15 cuerdas, que esas 15 cuerdas de los músicos originales hay 4. Okay. O sea, está Orlando es original. Orlando Forte, su esposa Svetlana, está Elías Garnick y Ramsés Colón. Okay. Es el bajista. Los otros han pasado, por ejemplo, con los chelos que estoy tocando en este momento, que José Pradas y B. Falcón, llevo con ellos casi 12 años. Okay. O sea, pero anteriormente fueron otros chelistas que... ¿Por qué se funda también la Orquesta de Cámara? Porque estaba estudiando yo en la Universidad de Miami. Y como dicen, que el que empuja no se da golpe. Entonces los músicos que estaban estudiando junto conmigo empezaron, funda una orquesta, dale, funda una orquesta, Claro, para que todo el mundo tocara, ¿no? Y entonces todos tocaban, yo les pagaba y estábamos todos felices. Entonces yo fundé la orquesta y uno de los chelistas estuvo el otro día por el concierto. Y la verdad que es que me da mucha alegría. Por ejemplo, en los vientos están uno de cada, como le dicen, 4 woodwinds, 4 viento madera y 4 viento metal. Okay. De los vientos metal, una de las que estudiaba todavía sigue tocando en la orquesta, Mirna Mirov. Okay. La verdad que siempre agradecida porque el sonido del French horn más lindo que yo he escuchado es el de ella. Okay. Y las trompetas se han ido cambiando, el trombón también. Y dentro de las maderas está mi querido amigo José Manuel Sardiña, que nos conocimos desde que estudiábamos en la Escuela Nacional de Arte. Okay. Aena. Clarinete, él toca clarinete y ha estado
O sea, fundé la orquesta y siempre, siempre, siempre he estado con... Tienes clarinetes, yo sé que de cuando en cuando, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con el concierto, tú te traes a un invitado. Sí. Tienes como parte de la orquesta, tienes fagot, que es una Sí, rareza. o sea, una flauta, un oboe, un clarinete y un fagot. Y de la percusión, pues no tengo mucha percusión. Tengo uno de los músicos que también fundó la orquesta junto conmigo, que es Rubén Jiménez, el hijo de Generoso Jiménez. Generoso. Que bueno baila usted. Y entonces, Benny More. Generoso. Ese mismo, gracias a los arreglos. Pues Tuti fundó la orquesta junto con todos los demás y él toca percusión y realmente hemos ido como limando la comunicación, porque ya después de tantos años, yo lo conocí a él como drummer solamente. Okay. Y él, o sea, ya hemos tocado sinfónico, adaptado a drummer, ha tocado de todos los instrumentos junto con la orquesta, ha estado, o sea, y son solamente no el género popular, que era lo que estaba acostumbrado más bien a tocar, sino nos hemos metido mucho en género sinfónico, en otro tipo de cosas. Y la verdad que yo lo miro y él sabe lo que yo le estoy diciendo. Temporada 29. La temporada 29 porque la orquesta tiene 30 años. 30 años. O sea, en cada concierto hemos hecho, a veces depende, a veces tuvimos temporada, 4 años de temporada que hacíamos 30 conciertos mensuales porque estuvimos en contrato y de verdad que nos sacaron el kilo. Pero también, por ejemplo, lo importante en la orquesta es la cantidad de años que llevamos ofreciendo conciertos para para todo el sur de la Florida, que realmente es donde más nos movemos. No hemos salido de aquí del sur de la Florida. Y esta temporada 29 cierra con este concierto, Ecos del Mañana. ¿Cuántos conciertos promedio haces al año en Miami? Por ejemplo, este año hicimos 6. Bueno, sí, pero nosotros empezamos temporada en octubre. Okay. Y la temporada la temporada de todas las cosas artísticas, ¿no? Empiezan de octubre a junio. Okay. Y entonces la temporada de la orquesta empieza, aunque el año, por eso la orquesta cumple año en enero, pero la temporada empezaría en septiembre de este año. Dentro de ese conjunto de conciertos en los cuales yo he participado como maestro de ceremonia, locura tuya, te has atrevido tanto. Que han sido maravillosos. Gracias. Y que todo el mundo te ha aplaudido muchísimo. Gracias. Y que todo el mundo, cuando ha venido otra persona, ha dicho, oye, la diferencia. Ah, sí, no lo sabía. Eso me sirve para el ego, pues Dios. Sí, déjame alimentar tu ego, porque la verdad que sí que me lo han dicho. Para mí es un placer. Para mí es un placer estar hoy. Además, he hecho una variedad de conciertos contigo. Te pregunto eso porque tú tienes, dentro de los conciertos, tienes un grupo que son fijos. Exacto. Por ejemplo, tú haces siempre el concierto de Navidad. Exacto. Que estoy esperando que un día me pidas que me vista a Santa Claus, ya no me falta mucho. Pero para que vaya para ahí. Mucho el peso, ya no me sirve. Pero me pongo mi cosa, ¿no? Me pongo la barba, bueno, ya tengo la barba blanca, francamente. Haces el de Navidad de fijo todos los años en diciembre. En diciembre. Ok, pero además tienes uno, que ya yo lo hice contigo, que me encanta, que es el de los temas de películas, que además los has venido moviendo, los has venido agregando cosas. Te agradezco mucho que hayas agregado los temas de Madison County para mí. Eso fueron especialmente para ustedes. Y para la directora de este programa. Pero ese es otro concierto y también haces un tema que tiene que ver con Cuba, ¿no? Herencia cubana. Herencia cubana. Es que si dentro de la temporada son como ciclos que hemos hecho y que a la gente le ha gustado mucho y entonces lo hemos seguido repitiendo con diferentes programas. Y ahora parece que voy a tener que hacer un concierto de música de película, pero con otro tipo de música. Música épica. Ok. Épica. Yo siempre me voy por la parte del amor. Que mira lo que tú me decías, yo soy súper romántica. Lo sé. Yo soy súper romántica y yo estoy siempre en la nube y qué sé yo, y me gustan las cosas de películas. La hormiga levitante. Mira, en contraposición a eso, que me dicen que yo mando y que yo, mi temperamento. Eres etérea. Yo soy etérea. Okay. Sí, lo que hay que saber es darme la vuelta. Eso es todo. Yo soy súper, súper, súper romántica. A mí todo lo que esté metido dentro de un cuento de hadas está perfecto. Ok. Tenemos toda la confianza suficiente como para que te pregunte, ahora que no nos está mirando nadie, que no nos pregunte. Si tú estás lanzando mensajes. No, ninguno. No. Tú estás lanzando mensajes. Seguro. No.
Ríete. Me río. Para mí que sí, pero Yo bueno. creo que no, estoy lanzando un mensaje a tus oyentes que realmente... Ya dijiste la me primera estabas pregunta, que te preguntando. gusta que te gobiernen inteligentemente. Ya te oí. Y ahora, No, eso ok. es, por eso no, lo que te estoy diciendo es que mira, ¿por qué música épica? Porque yo sí que voy, Mira que, te advierto, te desaparecen. ya lo sé, pero mira que yo voy siempre a la onda de lo romántico y Ok. qué sé yo. Y claro, Ese fue los conciertos que yo hice eso contigo, bueno, que fue que Casablanca. fueron temas, no Espectacular. fueron temas muy lindos. Claro. Ok. Para Todos los Hueseburgo. temas que tú No, eso hablaste, eran infaltables. esos temas tienen que estar cuando se habla de música romántica. O sea, no son temas que a mí solamente me gustan, son temas que son, que son de la historia. No pueden faltar. No pueden faltar, sobre todo, y yo me alegro mucho que tú me lo digas porque tú eres un conocedor del cine y un estudioso de todo esto y son películas que son, que como tú mismo lo dijiste en aquel concierto, trazaron, establecieron un determinado margen, un hito. Bueno, acá hice dos, creo, ¿no? Dos. Hice dos. De música de música de cine, sí. Okay. Pero ya tendrás que hacer el tercero. El tercero con esto que va a ser con música épica. Voy a tener que vestido de vikingo, como vikingo. No me ponga el casco con los cuernos, por favor. ¿Okay? Yo te voy a preguntar primero a Mili. Me gustaría, tengo una foto por ahí en Suecia, o en Noruega, me encontré una tienda y me puse el casco. Bueno, pues mira. Y con la foto por ahí. Pero lo que sí quiero aparecer en ese concierto es un dragón. Porque además de todo, yo soy fan de los dragones. Pero ahí tú puedes mezclar en ese concierto magia. Se pueden hacer muchas cosas. Okay. Se pueden hacer muchas cosas. Ok, magia, salga un dragón. Okay. A mí me encantan los dragones. Claro que sí. Por eso yo soy tan fan de Game of Thrones. Y en ese momento apareceré yo encima de un dragón. Qué bien. No, esa eso parte, va a ser... Mira, esa parte yo nunca he dicho en ninguna entrevista. Ese te está hablando la Marlene, que no es directora de orquesta. Ok. ¿Te gustaría entonces parecer un dragón en escena? Me encantaría. Se puede hacer. Me encantaría. Con ella ahí, por lo menos a nivel de pantalla, detrás. Vamos a trabajar en eso. Me encantaría. Vamos a trabajar en eso. Yo trataré, en caso que sea maestro de ceremonia, de echar humo por la nariz. Y fuego. No nos vamos a divertir mucho. Mira, es que ¿qué dirán tus oyentes? Que nosotros empezamos a hablar aquí como si estuviéramos aquí sentados. Pero para eso es un podcast. Para eso es un podcast. No, qué bueno que me gusta que me estás diciendo que vas a hacer eso. Y tú sabes qué tema, yo sé que no forma parte, pero es tangencial. Que me dieras el tema de Fantomas. Porque estás medio épico también. O sea, Mission Impossible y Fantomas. Piensa en Fantomas. Fantomas se desenfue. Se desencadena. Yo vendría. Tú sabes que tengo la máscara, ¿no? ¿Tú tienes tengo la máscara de Fantoma. Pues mira, únicamente. Y la risa. Únicamente que te disfraces. Mira, yo tengo todas las películas Fantoma. Yo las tengo aquí también todas. Pero además, tremendo tema. Un tema musical muy interesante. El tema musical es bueno. Okay, muy así. Pero no es épico. No es épico. Tienes razón, no es épico. Hiciste que también que me dio mucho placer ver ese programa, ese concierto, el del ICO. El de la música cubana. Ese fue parte de, por ejemplo, del ciclo Herencia Cubana, que es un ciclo que, por supuesto, mira, yo soy cubana, más cubana que Las Palmas. Lo que pasa es que hay cosas que no hay que hablar chabacán ni nada de esas cosas para decir que uno es cubano. Y una de las cosas que yo siempre me establecí... Aguanta ahí. A ver. Qué triste es eso. Qué triste. Eso que tú acabas de decir ahora, es una realidad. Y déjame hacerte rápido no voy a decir qué artista es. Era un artista que era debutante hace años, de hecho en una discográfica debutante, y tú sabes que tuve la revista de música. Y yo entrevisté, yo siempre suelo decir que a mí me sería más fácil que yo dijera a quién no he entrevistado. Si voy a decir aquí quién he entrevistado, María esta mañana. Y ese artista, debutante nuevo, y voy a entrevistarlo. Cuando llego, por supuesto, había una fila de 4 o 5 periodistas claro, no todos eran de música, había mucha gente del mundo del corazón y los canales de televisión y me pasó lo que me pasa a mí tan frecuentemente, que cuando llego él no me ve como cubano, él me habrá visto como que yo soy de otro sitio, no sé qué, español el chiquito, by the way. Y voy a decir quién es. Así que se imaginen que le dé la gana, ¿ok? Bueno,
Llego allí y primero entrevista a uno, entrevista al otro, y los que estaban delante de mí eran sudamericanos, un colombiano, un argentino. Y cuando yo llego y yo me presento, digo la revista de la que soy, y con todo eso él no detecta mi acento cubano. Y yo tengo acento cubano. Yo también. Y tú también, lo que pasa es que ahora piensa que el acento cubano es el que me dice, cuando me pregunta de dónde eres, ya le pregunto al otro anterior a Colombia, al otro argentino, y cuando digo que soy cubano, joven, yo en esa época tenía 30 y pico de años, o 40, algo así, y él era mucho más joven que yo. Y de pronto es así, cuando le digo que soy cubano, me dice, ¿qué volá hacer? Y yo no le dije nada, me quise morir. O sea, qué pena, ¿no? Yo siempre suelo decir, Marlene, que por ejemplo, quien escucha diariamente en Radio Mambí, donde yo trabajo, la tremenda corte, que tiene tremenda audiencia, el sketch de Tres Sí, Patines, sí. y yo siempre digo que, claro, Tres Patines tiene un habla inventado con un hombre popular, que parece que está borracho, que no sé qué. Pero yo siempre lo digo, mi papá, mi padre hablaba, y tu papá también, como habla Aníbal de Mar, que es el juez. Yo escucho la voz de Aníbal de Mar, así exactamente hablaba mi papá. Y así hablaba Cuba. Y Así hablaba ahora Cuba. Cuba no habla así, ahora Cuba es esto. ¿Qué tú acabas de Exactamente, decir? Me da mucha exactamente, tristeza eso, ¿no? exactamente. Y es una de las cosas que yo quiero también siempre. Y creo que he luchado también un poco por eso. Uno pone su grano de arena sin tenerse que dar canto en el pecho, pero yo pienso que no necesariamente hay que hablar chabacán para uno decir que uno es cubano. Y eso me ha pasado a mí en muchas partes del mundo que me han preguntado, ¿tú eres cubana? Así hablando. Digo, sí, los cubanos hablamos así. La otra gente hablarán de otra manera porque, no sé, porque tendrán, querrán irse con la moda y pensarán que esa moda no es Siempre ha habido habla marginal. Todos los claro, países del mundo tienen, y eso no se puede poner para ahora, hacer estratos en la sociedad. por supuesto. Pero, por ejemplo, tú te vas al caso de México, tú has visitado México, y México es un país que tiene estratos muy pobres, como los tiene Colombia y como los tiene cualquier país del mundo, incluido Europa. Pero en México la gente habla espectacularmente bien. El merolico ese, el vendedor que está en la calle, Es que, batallando día a día, habla que exacto. parece un catedrático, pronuncia todas las eses y Y es que a mí saluda, y pasa en Costa Rica igual. me molesta, por ejemplo, que mientras más chabacán sea, se siente más orgulloso. Es que no entiendo dónde está la... Yo tampoco entiendo. Tenemos que hacer ese trabajo, una próxima Cuba que yo pienso que ojalá sea inminente, la Cuba en ciernes a ser recuperada. Y yo creo que hay que trabajar en eso. La primera cosa que tenemos que hacer eso es que la gente comience otra vez a hablar como se hablaban. Yo no quiero que la gente hable Castellano, como en normal. España, tío, ni nada. Castellano, Que hablen como se hablaba en el pasado. O como hablamos normal. tú y yo, sin ir más lejos. Sí, es Yo que soy una realidad, aquí estoy, y tú estás ahí. y no Dios. hay que aparentar ser de No, otro no, lugar no, para no, poder claro que hablar no, bien. claro que no. O sea, es sencillamente hablar. Así que te ha pasado, tú que has viajado el mundo entero, te ha pasado como directora cubana y, cubana, si eres cubana. Cubana, siempre me preguntan eso. Hablando de cubano y de look, otra pregunta. El problema está aquí que yo sé tus respuestas, pero no importa, quiero que las digas tú. Tienes dos cabellos. El cabello sinfónico, que es este que está aquí. El cabello sinfónico y el cabello pop. A ver, ¿por qué no te apareces nunca en un concierto a los 70 así? Pues sí, sí me ha parecido, Así. Yo siempre sí. te he visto así. No, ha coincidido, ha Ah, coincidido. ok. No, no, yo sí. Este es mi pelo normal. Eso es tu pelo Este normal. es mi pelo natural, Ok. sin hacerle nada. Lo que pasa es que a veces ha coincidido que cuando me he querido lucir con el pelo Aquí te muy lacio, pareces? Aquí te parece ¿a qué? hay un personaje de Disney. Sí, son dos hermanas, ¿no? A ver si la Ay, directora Dios mío, sabe. Elsa. Elsa. Ya lo sé. Ajá, que Todo el mundo me lo dice, que me parezco a Elsa. a Elsa. Pero, Pero por es que eso, no pero, sabía eso. Mira, es pero, que pero eso es un elogio, ¿eh? sí, ¿Te parece? bueno, está Es a bien. compliment. Ese complemento. Ok, thank you. Entonces, gracias. Gracias por el compliment. Elsa. Lo Ok. mejor de todo es que yo te voy a Pero enseñar después. Elsa no es la mala. O No, es la esa es la que víctima cogí y lo todo transformado en hielo. en hielo. Vamos a dar por terminar la entrevista. No hace cosa que te meta, que te transforme en No, hielo. no, claro. Me convertí. Ay, Dios. Pero Y lo me más quedé. simpático de todo es que te voy a enseñar una foto que yo hago con mis alumnos
un concierto de disfraces todos los años. Y esa es otra tradición que llevo ya como 20 años haciéndola. Y cada año me disfrazo de algo diferente. ¿Y nunca te has disfrazado de Y me Elsa? disfracé de Elsa y era Súper creíble, Elsa. súper creíble, no digo yo. Era Elsa, vamos. Súper Yo te lo voy a creíble. enseñar. Como yo cuando me disfracé de Elvis, que me está mirando ahora y de cómo sí, ya hace años incluso para la directora, están las fotos ahí, parecía, porque parecía Elvis cuando era joven. Ya ¿De sé que- verdad? yo sé que nadie me va a creer ahora, pero es así, es verdad. Me parecía Elvis, sí, es verdad. Yo tengo que ver eso, Mili. Ah, no, Prueba de eso. te Así la- como yo quiero la prueba, te te voy a la enseñar va- la prueba de te mi las foto. vamos a Y demostrar. te lo enseña a tus oyentes, la prueba de mi foto. Mira, ahí está. No, ya, de tú lo eres así creíble. Vamos a montarnos otra vez en la máquina del tiempo y vamos a ir a, o sea, te conozco desde la época de, tú No eres digas mucho, cuántos años porque no, ya es claro, demasiado. claro, ok. Primero, saludos a tu queridísimo papá, Pues sí. al señor Urbay, que lo admiro muchísimo, que es una persona más decente que yo he conocido en mi vida. Ok, la primera pregunta es esa. A mí me consta que tú eres lo que tú eres. ¿Cómo es que dice la frase al De galgo? casta le viene al galgo. ¿No? Ok. Aparte de eso, yo sé, lo sé y lo puedo aquí atestiguar que tu talento es natural. O sea, yo creo que tú habrías sido Marlene Urbay sin venir de tu papá. Pero te hago la pregunta de todas maneras, incluso a través de ti, y quiero escuchar la respuesta a través de ti. ¿Tú habrías sido Marlene Urbay tal cual la que hemos conocido sin haber sido engendrada por tu papá? O sea, uno, porque los genes existen, se hereda, el talento va. Ahí te iba a preguntar. Ok, Eso va. Tú te refieres Y la otra a... cosa es la ósmosis. O sea, son dos cosas. Una o la otra, o ambas inclusive, que es como se dice correctamente. O sea, eres tú, porque son tres cosas. Tú lo habrías sido, o es porque está el asunto genético y está el asunto de la crianza. ¿Qué tú dirías? A ver, am, me estás preguntando si fuera para ser directora de orquesta o para O sea, ser músico. músico. Bueno, yo pienso que para ser músico, bueno, la genética es indiscutible. O sea, toda mi familia es de músicos. O sea, la Los familia mía por Urbay. parte de los Es un Urbay, problema de linaje. todos son músicos. O sea, que algo tendrá que ver. Mi hermano rompió la tradición y es pintor. Okay, Pero bueno, pero son artistas. sí, pero te digo, todos los demás son músicos. Y desde que tú naces estás oyendo música clásica o jazz en tu casa el día entero. Ujú. Pues, tú sabes, algo tiene que ver también con eso. No te digo de que mi papá me llevara a los ensayos de orquesta porque no me llevaba. No te llevaba. No. Okay. Pero, por ejemplo, si yo iba con mi mamá a O la sea, tu papá no te indujo nunca ni dijo, tú tienes, o sea, como pasa, el papá es médico y el niño tiene que ser médico, el papá es abogado, la Bueno, niña tiene que ser abogado. en cierto sentido, sí. O sea, cuando yo tenía 5 años me llevaron a Alejandro García Caturla, pero me hicieron las pruebas Sí, pero ahí no normales. entra cualquiera, hay que hacer una prueba de aptitud. Por eso Para digo, música, ballet y para hay una prueba de pintura aptitud. hay que hacer una prueba de aptitud. Entré por la prueba de aptitud y además mi mamá me dice que mi papá no quiso decir que yo era la hija de él. O sea, era solamente para que realmente saber si era por Ven, mí. te interrumpo otra vez, Camila. Tú no estás escribiendo tus memorias. You should. No, Y tu papá tampoco. tampoco. Deberían. Debería, sobre Porque todo mira, él. eso es un detalle anecdótico que tenía que estar. Si me comisiona para que te escriba tu historia, Pues mira, ahí, eso son las primeras cosas que voy a poner ahí. sobre todo mi papá. Mi papá tiene una historia muy rica, una historia impresionante. Él empezó a tocar trompeta con 12 años, profesional. Ujú. O sea, Profesional. profesional. ¿Ya tu papá cumplió 90? 87. 87, ok. A final de mes cumple 88. Me hubiera gustado. Vamos a tener un día aquí, otro día. Una Sí, me próxima vez. encantaría Quiero que que tu papá. yo te lo yo traigo, lo quiero porque mucho. además tiene muchas anécdotas de cuando él empezó a estudiar música, de cuando alguien lo escuchó y se lo quiso llevar para la orquesta Riverside, cuando su papá no lo dejó. O sea, fueron muchas cosas que pasaron. Pero el caso es que te lleva a Caturla y Ellos hizo me lo llevan a posible Caturla. para que no supiera que tú eres Sí, no dijo Urbay, que yo era Urbay para que o sea, para que me hicieran las pruebas sin saber. que era la hija de él. Y pasó. pasé las pruebas, No, todo. pero además pasó, te hicieron la prueba sin saber los maestros que estaban ahí. Sí. ¿Cómo es la prueba esa que te hacen? Y las pruebas de musicalidad. Ajá. Exacto. Lo. Y ahí estaba también haciéndose la prueba de musicalidad tu primo fuerte. Nosotros Ahí estaba entramos allí, juntos los claro, dos. Wow. entramos. Ok. Y ambos aprobaron.
Sí, sí. Entonces, Y por ejemplo, Forte no tiene nadie de músico en su casa. Ok, ok. Y Sin embargo, pero tu papá es de Caibarien, sí, pero ya vivía en La Habana. ¿O tú exacto. vivías en No, Caibarien? no, ellos vivían en La Habana, ya se había casado con mi mamá y ya Ok. vivían en La Habana. Entonces, tú eres habanera. Yo soy habanera, ¿De dónde? del primer piso. Sí, pero aparte del primer piso, ¿de dónde eres? ¿De Luyano, Laudon, La No, Habana, de Centro la Habana? playa, la playa. Ah, de la De playa. la playa, por ahí, por el Tritón, por el Ah, por cine Miramar, por ahí. Miramar, Ok, ok. el cine Metropolitan. Metropolitan 13 y Exacto. 78. Exactamente, ahí era donde yo vivía. Ahí, mira Sí. tú, éramos vecinos. 33 y 58B. 1378 de quien yo era La ruta vecina, 30, la ruta la ruta 86. 30. De quien yo era vecina era de Amaury Suárez. A Mauri, mi amigo, que estoy conmigo en San Alejandro. Exactamente, que Amaury vivía a la cuadra siguiente. Claro, un saludo para Mauri también. A Mauri, para que vengas, que hace rato que no te veo. Amaury va a ser difícil que venga. Amaury está en Tennessee. Bueno, Se vendrá, mudó. pero no, vendrá. No, vivió en España también. Vivió en Ok. España. Sí, él es un. Somos artistas del mundo. Entonces, fuiste, te vas a Caturla, apruebas en Caturla. Aprueba en No Caturla. voy a preguntarte cuándo. Y por supuesto que, ¿qué empieza a estudiar? ¿Piano? Bueno, mi papá quería que yo estudiara violín, Ok, pero era tan pequeña que la mano no me daba la vuelta para poder coger el violín. ok. Era pequeña y flaquita. Era Eres flaquita. petit. Petit. Y entonces empecé a estudiar piano. Y entonces al año siguiente me quisieron pasar de nuevo a violín y el maestro de piano no me dejó porque había hecho tan buen año de piano que se quiso quedar conmigo. Ok. Y entonces ya seguí los 5 ¿No años. has tocado violín nunca? Sí. Ok. Sí, después vino un episodio oscuro en mi vida Se fue a la y luz. se fue la luz, se me fue la luz, se fue la luz completamente de mi vida, porque me botaron de la escuela Yo te escuché ahorita que tú dijiste que cuando regresé. cuando regresé. Ya, o sea que yo no me olvido de nada a mí. Y no Sí. tengo nada anotado aquí, pero eso que te votaron. Me botaron de la escuela What miserablemente. ¿Qué pasó? Nunca se supo qué cosa pasó. La persona que a lo mejor podría saberlo ya murió y No fue por rendimiento. no, yo era la No, porque niña. acuérdate que, porque yo pasé por ahí, además San Alejandro y Caturla y San Alejandro están a cuadras de distancia. Yo le he pasado todos los días por delante a Claro, pie, pero acuérdate que nosotros, incluso el primer año que no pasó fue el mío. San Alejandro hacía la escolaridad en Caturla, exacto. pero Exacto. no, el primer año lo pasaron para San Alejandro, o sea, te hubiera visto incluso ahí. Pero, por ejemplo, si tú suspendías, la gente no entiende eso, los muchachos que estudiamos arte, teníamos doble carga docente. Yo cada vez le recomiendo a la gente que cuando vean la película Fame, ¿te acuerdas? Fama. Claro, claro. Eso es nosotros. Exacto. La película, hay Igualito. otra más ahora, pero yo quiero que vean la de Alan Parker, donde actúa Irene Cara. Nosotros teníamos doble carga. O sea, el muchacho que está en el preuniversitario ya, nosotros teníamos eso Plus. más lo otro. Más todo. Si suspendías uno de los dos, para la calle. Exacto. O sea, suspendías matemáticas y para la calle. Y suspendía música. Y para la calle también. Era una doble tensión. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Sales de la escuela? Eso fue en el nivel elemental. O sea, el nivel elemental en Cuba de educación son 5 años solamente. Uh-huh. Y cuando teníamos 12 años que terminábamos séptimo grado, uh-huh, sexto grado, cuando terminábamos sexto grado, íbamos a cumplir 12, pues entonces te hacían el pase de nivel. Mira, no te puedo explicar porque nunca nadie lo pudo saber. Mi papá tampoco lo sabe. Algo pasó. Acuérdate que yo tengo una familia de músicos. Algo pasó entre las personas que estaban haciendo el examen de jurado y que me tocó a mí y me botaron de la escuela. De pronto, estás en secundaria. Cuando entraba a séptimo grado. ¿Y qué hiciste? Te fuiste para la secundaria de la calle. Claro, me mandaron para la secundaria de la calle. Y para mí eso fue horrible. Eso te iba a preguntar, porque yo soy la respuesta. Eso fue horroroso, espantoso. Por eso te digo que me apagaron la luz por 2 años. Y hice en la calle. Hasta noveno. Exactamente. Hice séptimo y octavo en la calle. Más nunca toqué piano. Bueno, porque no fue tan sencillo. Me botaron de la escuela. Se reclamó porque me votaban. Yo era la niña que tocaba en la televisión. Yo era la que la llevaban a los que sé. Yo sacaba siempre más de 90 en todos los exámenes. O sea, no había manera y nadie podía decir por qué. Entonces, uno de los jurados
dijo que era que yo no tenía musicalidad. O sea, una cosa que tú no puedes probar, que tú no puedes. Te pasé como Elvis. Tú no vas a cantar nunca. O sea, tú no tienes musicalidad. Sigue manejando el camión. Y entonces, bueno, imagínate. Entonces me botaron de la escuela porque de pronto el jurado entendió que yo no tenía musicalidad. Y me hicieron otro examen cuando fue a empezar el curso. Me acuerdo que aquellos fueron las vacaciones más negras de mi vida. Las vacaciones horribles porque no tuve vacaciones. Quiero puntualizar que estas son las agonías que conoce el muchacho que tiene inquietudes artísticas, que está estudiando arte, pero para colmo asociado a un momento muy difícil que es la adolescencia. Claro. Y ahí vienen los suicidios, y vienen los traumas, y vienen los anclas y los grilletes que a esta altura, si no sale bien, sigue todavía lo seguimos arrastrando. Y también coincidió con mis padres se divorciaron en ese momento también. Y entonces... Oye, ¿cómo sobreviviste todo eso? No sé. Yo sí te entiendo. Todo lo que tú estás diciendo, yo no pasé. Eso sí no pasé. Mi madre y mi padre murieron juntos hasta el final. Pero todo eso que tú estás comentando, yo lo interpreto perfectamente bien. Entonces nada, me dijeron que ya había recobrado la musicalidad. Ah, sí. Es como la amnesia. Recuperaste la memoria. Sí, o sea, la musicalidad se va y se viene. Pasó perdón. O se cayó la planta. Dice, la niña sí recobró la musicalidad. Oye, eso. Pero es muy flaquita. Pero que eso no es verdad. Oye, es muy flaquita para tocar piano. No tiene la fuerza. Ajá. Y entonces tiene... las extremidades no están perfectamente en la distancia para ser directora de coro. Y como ella nunca quiso ser... Vamos a decirle a los que nos están mirando ahora aquí. No, aparte que todo es absurdo, es cierto. En el caso de música, como la música es física, como la música, están lo que se llaman las condiciones físicas naturales. Por ejemplo, si un niño tiene prognatismo, o sea, que tiene mucho más adelantada la mandíbula superior o más retraída la inferior, para tocar flauta, está perfecto. Lo cual no significa nada. Yo conozco un montón de gente que es así y no puede tocar nada. Para violín, para piano, las manos grandes por las octavas. Exacto. O sea, se mide. Pero ahí, en el caso tuyo, estaban exagerando. Sí. Y entonces después me dijeron, y como ella nunca ha querido, porque cuando tú entrabas de nivel elemental a nivel medio, habían 3 opciones. O seguías tu carrera de pianista, como pianista clásico, o podías hacer director de coro, o tenías que hacer la carrera teórica, que sería musicología, maestro de teoría, ese tipo de cosas. Entonces me dijeron, bueno, pianista no puede ser porque es muy flaca. Esa cátedra la crearon después en ELISA, el Superior de Arte. De musicología. Que se llama bueno, en esa época creo que se llamaba literatura musical. Pero sí, termina siendo una carrera y es importante. Carrera teórica. Y es una carrera teórica. Y después ella, bueno, pues mira, como las extremidades para la dirección de coro, no tenía nada que ver lo que estaban diciendo. Y ella nunca ha dicho que quiere ser maestra. Así que no puede hacer la carrera teórica. Pero ven acá. A ver. Aquí no te rías. No te rías. Es el absurdo que yo viví. Olfateo, creo que huelo que aquí falta algo. ¿Tú te portabas bien? No, yo me portaba súper bien, muchacho. ¿Tú tiras piedra? ¿Que tienes cara? No. No, seguro. No. Segurísimo. Dios te escucha. Dios y mi mamá, que me llevaban de la mano y corriendo. Okay. No. Y entonces nada, fue un absurdo que al final siempre pensamos, y sería interesante que le hagas esa pregunta a mi papá, porque yo todavía no sé la respuesta. Pensamos que había sido un problema de la familia Urbay o de alguien con la familia Urbay. Muy probable. Y muy probable. La cogieron conmigo, que fue la que me tocó. Ese tipo de vengancías en esa Cuba terrible pasaba. Eso podía pasar. Y entonces estuve 2 años en una escuela secundaria básica, Jesús Menéndez, en un barrio horrible. ¿Dónde estaba Jesús Menéndez? Yo no me acuerdo. En 19. Porque en esa época la época mía era Carlos de la Torre, estaba Massa, que no estudiaba Juan Manuel Cao. Jesús Menéndez quedaba en 19 y 21 o 42 por ahí. Dime tú, ahí va a parar el barrio, ahí va a parar creo que Buenavista de Almendares. Exactamente. Okay. Y entonces no te puedo explicar cómo fue mi vida allí. Fue muy mal. Aquí hablan de bullying. No, mi amor. Aquí no saben qué cosa es hacer bullying. Ay, no. Yo sé, eso pasó. Entonces, nada, la reacción normal, yo no quise tocar más piano. La rebeldía típica. Claro, pero tenía 13 años. Okay. Me metí a bailar 15. ¿A bailar entonces, 15 o montar 15? A bailar los 15. Me llamaban de todos los 15. ¿Te acuerdas que sean así? ¿Te acuerdas? Para el cambio.
Montador de 15. Entonces yo con 13 años me hice bailadora de 15. Y entonces me llamaban de todos los 15 para que los bailara. Como era bajita. Para que bailara con alguien. O sea, Claro, una de las parejas. Era bajita, entonces era flaquita y no sé qué. Y tú eras la primera de la fila. Yo era siempre la primera de la fila. Y entonces bailaba de todo, valse, de todo. Bailaba todo en los 15. ¿Te acuerdas que los 15 era una historia? Bailar aquellos 15 eran ensayos y ensayos y ensayos por las noches. Claro. Además, a mí me gustaba mucho el ballet y el baile y todo eso. Yo estaba feliz. ¿Pudiste haber sido bailarina? Yo, eso es lo que yo quería, pero mi papá no me dejó. ¿Es lo que tú querías originalmente? Sí, yo lo que quería era estudiar ballet, ser bailarina. Y entonces después de 2 años, para no hacer esta historia muy larga, después de 2 años, mi mamá tenía una gran amiga que su hijo fue el director de la ENA. Ok. ¿Quién era? No sé. Vicky Rodríguez. Ok. Y gracias a él, ellos revisaron de nuevo mi expediente, vieron que no había razón ninguna, totalmente no estaba argumentado porque yo no estaba ahí. Y se reunió conmigo mi mamá y mi papá. Me preguntaron si yo quería regresar a la escuela de música. ¿Tu mamá y tu papá estaban separados? Hicieron una cumbre, se juntaron a ver qué pasa con la niña. Okay. Y la única cumbre que yo recuerdo. Y entonces hablaron y me preguntaron, ¿tú quieres regresar a la escuela de música? ¿Y qué tú dijiste? Y dije que sí. Y entonces me dijeron, pues muy bien, tienes que prepararte de nuevo durante todo el verano para los exámenes que te van a hacer. Porque tienen que hacer la prueba otra vez. Porque me tienen que hacer la prueba de nuevo. Entonces me hizo la prueba una húngara que adoré y la adoro, se llama Agnes Kralowski. ¿Vive todavía? No lo sé. Yo perdí el contacto con ella después que ella se fue de Cuba. Tú sabes que iban muchos búlgaros, rusos y qué sé yo, a dar clase allá. Y era una mujer muy alta, corpulenta, así, unas manos bellísimas. Y me llevaron a la casa de ella a hacer el examen. Y yo me había preparado ya durante todo el verano, junio, julio, agosto, con mi primo, el pianista Roberto Urbay, que me daba clase, me torturaba en las clases. Pero ya se lo digo por si acaso lo está escuchando. Ok, te está escuchando. Y entonces ella dijo, claro que sí, si la niña es muy musical. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser pianista? Le dije, no, yo quiero ser directora de coro. Y entonces ahí fue donde ella me dijo, yo te voy a dar clase, porque ella era directora de coro. Estando con ella, que fue el año donde más aprendí, yo creo que incluso la base de la dirección de orquesta, porque ella quería ser directora de orquesta. Y entonces después, bueno, se dieron otras situaciones, ella se fue de la escuela, qué sé yo, y bueno, yo caí con otro maestro y ahí ya me gradué de dirección de coro con otros profesores. Y ya están estudiando ya dirección de coro, dije, no, yo no quiero ser directora del coro, yo quiero ser directora de orquesta. Pero lo más lindo de toda esta historia es que eso fueron, el nivel medio son 4 años. Cuando yo estudiaba eran 5 años a nivel elemental. Esos 2 años que yo estuve fuera de la escuela, hicieron un cambio. Hicieron un cambio en los planes de estudio. Y a nivel elemental, en vez de ponerle 5 años, le pusieron 7. Sí, porque acuérdate que la secundaria la bajaron yo hice secundaria la época mía era 10º grado y el preuniversitario era hasta 13. Ya. Y eso lo bajaron. La secundaria se acababa en 9, en noveno, y le quitaron un año a preuniversitario que fue 12. Entonces lo que es la escolaridad, todo eso desconflautó el otro lado. Exacto. Y eso fue lo que seguramente te pasó a ti ahí. Y entonces, claro, cuando yo entro en la ENA, entro con el mismo grupo que yo tenía en Caturra. Okay. O sea, era como si el tiempo se paró para mí. Pero qué bien. Se empataron otra vez. Y empaté de nuevo con la misma gente con Forte. Okay. Empaté con la misma gente y ya nos graduamos de ahí, nos graduamos de Elisa y ya hicimos ya toda la carrera. O sea, tú no fuiste nunca a Amadeo. Yo nunca fui a Amadeo. Yo soy de la ENA. Tú eres de la ENA. Yo soy de la ENA y de la ENA para Elisa. Y entonces, y ahí sí ya estando yo en la ENA, me gradué con orquesta y coro, con la misa de Beethoven en la iglesia de Paula. En la iglesia de Paula, qué bien. Ya a partir de ahí dije, espérate, que esto es... Y cuando entré ya en 18 años en Elisa, fui y hablé con Elisa Alonso. Y le dije que yo quería dirigir ballet, que me probara. Y empecé a trabajar con 19 años Así en ballet. le tocaste la puerta a Alicia.
Le hice una carta Ok. en una máquina de escribir que tenía mi mamá en la casa. Una Underwood, una Remington como la que tengo ahí. Ah. Y entonces, taca, y metí el dedo mal y tenía que borrar de nuevo. Pusiste el apellido Urbay. Hombre, claro. Claro. Mi papá era director de la orquesta en esa época, La orquesta del ballet. de la orquesta del ballet. Ya se había ido de la orquesta del ballet, ya estaba Porque solamente. Duchesne Cousin estaba en la orquesta Duchesne estuvo al sinfónica, era el principio, titular. antes de los 67. Él estuvo lo Duchesne. hizo. Lo hizo porque estando Duchesne dirigiendo la orquesta del ballet, mi papá, Duchesne le propone a mi papá o a Alicia, no sé bien quién fue, ¿Quieres que te diga? que vaya con él a la gira porque él se tenía que hacer unos conciertos sinfónicos y mi papá se quedaba director de ballet. ¿Quieres que te haga una confesión? A ver. Eso no lo he dicho, no lo he dicho nunca. Duchesne Cousin delante de mí en una casa que yo respeto mucho y él vivió esa casa allí. Voy a decir lo que no dije, no he dicho nunca, pero ya como murieron los dos, Duchesne y murió Alicia. Dice que Alicia sí no era musical, con todo lo que bailarina que era, y la frase de él fue la siguiente. Voy a hacer la revelación aquí. Alicia, como diciendo que no escuchaba música, que Alicia Alonso bailaba con una pata de elefante en cada oreja. Oye lo que acabo de decir. Oye, qué Y eso fue frase tan delante, fuerte. como diciendo sorda, Sorda. total, de que tenía que seguirla y okay. Había que seguirla, sí. ¿Tú dirías igual? Claro, bueno, había que seguirla. Bueno, yo creo que lo que pasa es que se estableció como una especie de tendencia de que el director de orquesta tenía que seguir al bailarín. Normalmente en otros países por ahí Es al revés. es al revés. Tú bailas si puedes. Y yo me acuerdo que Duchesne a veces le decía pero a así otra como tú te bailarina. acomodas a la música está escrita Lo ahí. que pasa es que, claro, en el ballet, yo creo que mi papá también tiene mucha responsabilidad en eso, para que el bailarín se luciera más o hiciera Ok, vamos detrás del bailarín. ¿Entiendes? Entonces vamos a ir acomodando la música al bailarín. Pero debe ser al revés. Claro. Porque... Bueno, debe ser al revés, no debe haber bueno, un consenso. debe haber exacto, una igual armonía. que la ópera. O sea, la ópera está escrita, pero hay cantantes y hay versiones que tú dices, ven, aquí yo voy a respirar, aquí me aguantas un poquito, y no está exactamente escrito así. Y uno se lo hace porque, en fin de cuentas, el solista es el que está dando la cara, ¿no? Eso, por supuesto, que no quede, no parezca aquí, porque además está el asunto, lamentablemente, el lado de Alicia la empaña, lamentablemente, el lado político, pero yo quiero separar eso. Alicia Alonso, sin duda, es una de las grandes bailarinas que ha conocido el ballet en la historia del mundo. No vamos ahora a decir otra cosa. Pero ese particular, lo acabo de decir aquí ahora, y me he demorado mucho por poderlo decir, textual, lo que acabo de decir, las patas de elefante. Una en cada oreja. O sea, que no oía, no tenía... Ok. Entonces, Sí. Alicia te agarra. No, entonces Alicia ya empecé a trabajar con ella a los 19 años. ¿Qué edad tenías, hija? 19. Jovencita. 19 años, no me había graduado de Elisa. Entonces ya cuando me gradué, yo sí estuve trabajando todo el tiempo ese en el ballet, estudiando en Elisa y dirigiendo otras orquestas. Yo dirigí todas las orquestas que hay en Cuba, sinfónicas. La Elisa RT no. Fue la única que no dirigí, era la que dirigía mi papá. ¿Tu papá dirigió SRT? Mi papá era el director musical por toda una vida de la orquesta del ICR. Del ICR, ok. No sabía ese. Y ese fue su trabajo de siempre. Okay. De siempre, toda la vida. O sea, tu papá hacía los Guzmán y todo aquello. Todo, ¿no? Eso lo hizo mi papá. Ok, wow. Todos los arreglos, esto, lo otro. Entonces mi papá después tuvo otros directores que él trajo, o que llegaron ahí como Patterson, como Montesino, claro. Como Pérez Tele, claro, que eran otros directores que también dirigían ahí. Como cuando él empezó estaba... Era mucho más joven que tu papá. Claro, ni tanto. Bueno, Montesino sí. Ni tanto. ¿No? Ay, pues, que sí. A lo mejor 10 años, una cosa así. Okay. Pero, por ejemplo, como mi papá, cuando mi papá estaba dirigiendo, estaba Gonzalo Roy, estaba Mantich, estaba Guzmán. Claro. Habían otros directores que fueron ya cansándose, y por eso es que entra mi papá a dirigir, porque mi papá tocaba trompeta. Y entonces le dicen un día, mira, tú quieres, tenemos que hacer tal cosa, tú puedes hacer el ensayo. ¿Conociste a Zenaida Romeo? Claro que sí, Zenaidita. Porque director de orquesta como... estudiaba dirección de coro con Agnes Kralowski. Se estaba graduando cuando yo empiezo con Agnes. Ya. Porque director de orquesta como tú, ¿cuántas son? Bueno, en Cuba habían unas cuantas. En Cuba estaba Zenaidita Romeo, estaba Elena Herrera, en paz descanse, que murió. Yo preparé a Nidia Rodríguez, en paz descanse también, que falleció.
Irina, que no me acuerdo el apellido, que después no siguió la carrera, Ana Arelis. Habían unas cuantas mujeres que yo arranqué y que cuando también ganó el premio de dirección de orquesta, pues fue como que abrir un sendero, ¿no? Okay. Y eso fue bien, bien bonito. ¿Cómo es que entonces comienzas a viajar al extranjero y cómo entonces que terminas aquí en Miami? No, pero tú no me dijiste que me ibas a hacer la pregunta de toda mi vida. A ver, entonces empiezo a viajar al extranjero como directora de orquesta del Ballet Nacional de Cuba. Me preparo para ir a la competencia, gano en la competencia, no gano primer lugar, gano tercer lugar en la competencia. ¿Y de ahí qué hago? Y de ahí, bueno, empiezo a viajar como directora de orquesta. Uh-huh. Me empiezan Te empiezan a invitar. A invitar como director de orquesta. Así es que caes en Japón. No, en Japón caigo junto con el Ballet Nacional de Cuba. Ah, ok. Yo pensé que había estado... No, acompañando al Ballet Nacional de Cuba. Okay. Y en una de esas invitaciones me quedo en Viena. Y en Viena me voy a pedir asilo político. Fue una historia muy larga, no me lo dieron. Me voy a España. Y en España, entonces ya pido asilo político en España y me recogió una persona que es mi gran amiga en este momento. Que le debo la vida, que le debo todo, que, un abrazo para que además es para mí lo más grande, un ejemplo de mujer, un ejemplo de todo, es Maripaz Martínez Nieto. Y como me ayudó a mí, ayudó a un millón de cubanos. La vez que vas a España, hombre, mi mamita. ¿Cuánto me encantaría tener a Maripaz aquí, francamente? Oye, pues bueno, no sé aquí exactamente. ¿Ella viene a Miami? Casi nunca. Ella se atrevió a viajar a Cuba y en Cuba pues terrible, ¿no? Muy valiente, muy valiente. Ella le dieron golpe bajándose del avión y todo eso, sí, fue... Ella venía a Miami. Ella ha venido, pero bueno, ya está un poquito mayor y entonces, pero mira, vino hace como 3 años o 2 años que se quedó conmigo en la casa. No, yo sé que si viene se queda ahí, por supuesto, ahí. Además, yo la quiero muchísimo, toda la familia y... todo mi respeto para ella, mi admiración. Los cubanos, todos los cubanos le tenemos una gran... Me acuerdo que cualquier cubano se quedaba y decía, ¿quién es Maripaz? Claro. Todo el mundo la buscaba. Sí, y ayudó a muchos cubanos y ayuda a muchas personas, no solamente a los cubanos. No quiero, yo me quedaría, no sé si vamos a hacer otra. No hemos hablado del concierto. Por eso, vamos, ese momento. Tú eres muy curioso. Cuando venga, vamos a hacer otra cosa. Cuando vengas otra vez a otra presentación, aquí, tanto aquí como en la radio, entonces vamos a hacer esa segunda como part 2. Part 2, okay. Además, quiero que me cuentes incluso la historia de Japón, que me la cuentes aquí. Esa que te llevaron a comer incluso en un restaurante y cenaste sobre una suerte de estanque y te decían, ¿qué pez quieres? Ese que está ahí, ¿no? Ese que está ahí, te lo sacaban con un jamón, te lo ponían el pez moviéndose así, criminal. Y te sacaban las masitas. Y te lo ponían en una salsita. Y no comiste nada. Y él me decía, come, y yo decía, traductor, tengo que comer eso, no puedo, voy a vomitar. Yo estaba feliz con él. Voy a vomitar si tengo que comer en eso. Japón traté ahora cuando fui, acordándome de ti, sí. Y esa experiencia no la encontré, no la hallé. Es que yo perdí el contacto de aquel empresario. ¿Sabes? Esas cosas que cuando uno es tan joven, no está pensando en el mañana. Que me lo digan ahora para que tú veas. Pero... Vamos a dejar eso para una segunda vez. Cuando vengas otra, porque vas a venir como siempre, que has estado infinidad de veces en mi programa de radio. Sí. Vas a venir aquí en otro momento. Entonces vamos a hacer aquí, porque si no nos haría esta mañana, vamos a hacer aquí cuando vengas a tu próxima invitación, o sea, tu próximo concierto que vas a... La historia de Japón. Entonces, la historia de Japón, es que la historia de cómo es que te quedaste y todo. Tengo un libro que el otro día que estaba recogiendo cosas, me lo encontré, una libretita, donde tengo anotado día por día todo lo que yo hice en el tiempo que estuve en Japón. Lo que hice y lo que comí. De diario. Lo que hice lo que comiste no, sé franca, lo que no comiste, que es lo que me está diciendo acá, que comiste comí de que McDonald's. Claro, típica americana ya. Vamos para mitad, no. Eso me lo tienes que contar, pero quiero que me cuentes acá el momento ese. Además, quiero preguntarte por qué incluso es que tú decides pedir asilo, porque me dijiste pedir asilo político, there's a reason why. O sea, tienes que explicarme por qué. Eso vamos a hacerlo para abreviar hoy. Okay. Y en la próxima visita acá, entonces vamos a pasear por ahí porque es otro capítulo de tu vida. Claro.
Porque yo sigo pensando en que es hora de que comiences por lo menos a hacer apuntes para tus memorias. Tú eres una Pero tú figura sabes que tú importante eres de la como la cultura quinta cubana. persona que me lo dice. Bueno, claro. Bueno, Y sería interesante, yo pienso que sí, que sería interesante. Incluso sería un buen material para una linda película. claro que sí, ¿por qué no? Y yo sé que siempre te lo he dicho y a ti también, tú tienes conciencia de lo, yo lo sé, yo tienes conciencia de lo que tú has hecho, de lo que tú eres, pero también te acompaña la modestia. Y realmente tú eres una figura, yo siempre suelo decir que hay otra figura que también me dice, no me digas así, que es mi querido amigo Orlando González Esteban, que digo que él es un lujo en Miami. Tú eres otro de los lujos que tiene Miami. Tú eres un lujo de Miami y vale la pena que vayas haciendo tu historia. Porque exactamente eso, tú sacas a Miami, la pones en un primer plano en lo que tiene que ver con el universo de la música, con lo que tú has Claro. hecho con tu orquesta, ¿no? Ay, gracias por Prácticamente. decirme esa cosa tan linda. Pero es cierto, es cierto, es cierto. Y además, incluso hasta que a través de que no pudiendo, como dijiste ahorita, ir más allá en presupuesto, yo creo que la verdad que ha sido una bendición que tu orquesta sea de cámara para Yo pienso que Miami, ¿no? sí, porque seguimos siendo una cosa única. Claro. Y cuando quiero tocar Chopin, pues llamo más músicos y se acabó. No Ok. pasa nada. Y si va a pasar, tú eres joven, y sobre todo para estos lances, pero sí, cuando pase, porque te vas a poner viejita, Hombre, a poner viejita hombre, para allá vamos todos. y te vas a poner viejita y llega un punto que vas a partir al otro plano. Cuando eso ocurra, yo no lo voy a ver. Cuando ¿Qué eso tú ocurra, sabes? bueno, no ¿Qué tú creo. sabes? Aquí no hay nada Cuando escrito. eso ocurra, la Orquesta de Cámara de la Florida se va a llamar la Orquesta de Cámara de la Florida Marlene Urbay. No, yo quisiera que se siguieran llamando, que alguien No, se va a llamar realmente así. estuviera interesado y de verdad mantenga la línea, la tradición, el poder hacer conciertos como este Se va a llamar para así. atraer gente joven, Se va a para llamar poder... así. Se va a llamar la Orquesta de Cámara de la Florida Marlene Urbay. Se va Bueno, a llamar así. Yo estoy convencido que se va a llamar así. Vamos a venir ahora, para poner punto final a la conversación de hoy, este concierto que se llama Echoes of Tomorrow, o sea, Ecos del Mañana, porque suena más bonito Ecos del Mañana que Ecos de Mañana. Y veo que tienes acá, tienes a Josué Brizuela, tienes a Claudia Céspedes, pero me vas a contar quién va a estar aquí ahora, pero veo que tienes acá a la Bohème de Puccini, tienes a Cecilia Valdés de Roy, tienes a Così fan tutte, tien- Mozart, y tienes a Rigoletto, tienes a María Verdi. Cuéntame, este concierto, ¿en qué se basa este concierto? Bueno, así como tú dijiste ahorita que había, la orquesta establece como series, ¿no? Como Herencia Cubana, como el concierto de Navidad, el concierto de las películas. Yo siempre hago un concierto para darle oportunidad a las nuevas generaciones. Me encanta poderle dar la oportunidad a gente joven, a gente que quiera realmente esforzarse y que quiera luchar y que quiera seguir fomentando y desarrollando la música clásica. Y por eso siempre lo he hecho. Tengo muchos estudiantes que han tocado conmigo y, por ejemplo, el más joven que he tenido fue un alumno mío de piano, Alejandro Fernández, que tocó con 11 años, Ujú, concierto para piano. Y ahora tenemos este concierto que son estudiantes de canto lírico, ujú. de estudiantes, Estudiantes. estudiantes, Este nombre, esta lista que está aquí son estudiantes. a ver, sí, son estudiantes, son gente muy joven, son 19, 20, 25, esos son estudiantes que Dice aquí Silvio Plata, Silvio Isaac Plata. Rodríguez, London Gutiérrez y Mayara García y Ana Collado. Sí, entonces ellos son todos estudiantes de Manny Pérez. O sea, son estudiantes del estudio de Manny Pérez. Manny Pérez es un cantante que tuve el privilegio de acompañarlo todavía cuando él estaba cantando. Y después se dedicó más a la enseñanza del canto. O sea, el canto lírico es una cosa que tú puedes estudiarla en la New World School of the Art, en la Juilliard o cuando tú entras a una cosa así con 18 años, pero fíjate que ya tú tienes que tener 18 años para entrar a estudiar canto lírico. Tú no puedes tener 15 años para estudiar canto lírico porque tu voz no está preparada todavía para eso. Entonces, Manny tiene un estudio y por ahí han pasado grandes cantantes, que han hecho grandes cantantes, él le ha dado el toque final. Vamos a decir que yo le digo a él que él es el Midas
de la voz. Convierte en oro. Voces, todas las voces que toca las convierte en oro. Y para mí realmente es un privilegio que hemos sido amigos por tantos años. Y cuando le comenté de esto, me pareció que era importante no solamente sacar instrumentistas, que es lo que más yo hago, poner estudiantes jóvenes como instrumentistas, sino también cantantes que quieren hacer una carrera en el mundo lírico. Y por eso tenemos una selección desde ópera hasta zarzuela. Ópera, zarzuela y canciones tradicionales como Granada y como Siboney, que son canciones que son, claro, bueno, María Lao. Y María Lao, está Gonzalo Roy, La Cecilia. Qué bonito. O sea, es un concierto muy bonito que como no tenemos casa, seguimos sin casa. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No estás todavía de vuelta a...? No, seguimos sin el Deicano Auditorium. Que sigue todavía. Bueno, acaba de cerrar casi prácticamente, ¿no? Cerró hace un año. Hace un año ya. Ya toda esta temporada ha sido en diferentes lugares. Pero siempre hemos mantenido el apoyo del Miami Deicano Auditorium. Con esto que ellos han creado una cosa que se llama Away from Home. Okay. Lejos de casa. Sí, lejos de casa, pero seguimos haciendo las presentaciones porque ellos tienen una serie de instituciones que les apoyan para que nosotros sigamos desarrollando la música y desarrollando el arte aquí en Miami. Y ellos nos han seguido apoyando en todos estos conciertos. Y este va a ser el último concierto de la temporada que se llama Ecos del Mañana. Okay. O sea, ese es el futuro de nuestra ópera, ese es el futuro del canto lírico, ese es el futuro que viene y yo estoy feliz de poder seguir teniendo un futuro dentro del género lírico, dentro del género sinfónico, dentro del género clásico. Que yo creo que ese tipo de música nunca va a morir. Además tuvo un revival en los 80, la ópera parecía que era, y de pronto levantó muchísimo. Y también los tres tenores hicieron que se hiciera un poco más popular. En los 80 empieza todo y después se desborda a los 90, a los 2000. Sí. Y yo recuerdo que yo conversaba hace mucho y vamos a saludarlo, que lo quiero muchísimo, Ángel Vázquez Millares. Claro que sí, todo mi respeto. Yo recuerdo que yo iba en la Biblioteca Nacional a la ópera que se ponía en un televisorcito chiquitico y él explicaba sobre la ópera y hablaba sobre la ópera. Un caballero, un hombre culto. Para mí, no sé, si a mí me dicen que 10 de las personas, yo aprendí mucho con él, 10 de las personas que saben más de ópera en el mundo entero, 10. Él tiene que estar en el top 10 ahí, con su programa que se llama Teatro de la Ópera los domingos en CMBF, Exacto. Que es una maravilla. Más tenía otros espacios. Él creó un espacio que quizás lo recuerda, que un día en su casa, yo era un habitual de su casa. Él y su querida mamá Águeda, tan cariñosa conmigo. Ángel, que acá, mi hijo, Fabio, chiquitito, y le decía, tú vas a ser tan aventurero como tu papá. Yo quiero mucho a Vázquez Millares. Y él creó un espacio que un día yo le dije, Ángel, tú sabes que la ópera habría de ser un arte aparte. O sea, hay 7 artes, la última claro. El cine, que es el arte 7. Y yo le dije, la ópera está metida dentro de la música. Pero yo le dije, la ópera es tan particular que la ópera merecería que fuese separada y fuese arte 8, el arte número 8. Y él agarró ese nombre y gracias a esa conversación le puso a su programa, tenía otro programa en Radio Progreso, creo, en CMBF, a otra hora, y se llamó Arte 8, precisamente por esta sugerencia modesta de este servidor. Pero Ángel sabía muchísimo de ópera, y Ángel es uno de los propulsores del revival de la ópera en Cuba con este fenómeno de los 80. De verdad que sí, que yo recuerdo que mucha gente nos reuníamos ahí en la Biblioteca Nacional a escuchar las conferencias de él y a ver la ópera, porque él tenía la grabación. Entonces, no era fácil conseguir la grabación de eso. O sea que, pero bueno, de verdad te quiero invitarte, y de verdad si tuvieran chance sería maravilloso, porque siempre la ópera se asocia con gente, con viejo, gordo, feo. Y estos incluso las cantantes. Exacto. De Montserrat Caballé. Pero estos muchachos son muchachas lindas, son muchachos guapos. Pero no habrá una relación, nosotros vamos a tocarlo. No habrá una relación entre la voz y la caja aquí, porque Montserrat Caballé, Pavarotti. No, puede ser, pero mira, está Teresa Strata, que era tan flaca como yo. Y tenía una voz maravillosa. Okay. O sea que... O sea, no tiene que ver con el cuerpo de la caja. Okay, no tiene que ver. Yo creo que eso es un mito que se ha hecho. Grandes cantantes. Ay, esta mujer... la misma María Carla no es muy oponente. La Berganza tampoco lo era. Exacto. Ninguna de ellas era gorda. O sea, nada, absolutamente no. Okay.
pero van a ver, va a ser un concierto muy refrescante, un concierto donde van a estar todos estos muchachos jóvenes, donde se va a disfrutar de buena música, y lo estamos haciendo en San Dominic Church, en la iglesia San Dominic. ¿Otra vez? ¿Has hecho Otra vez. Sí, porque es que es difícil. ¿Cuántos conciertos has hecho ahí? No, en esta temporada 2. Ok, En esta bueno, temporada 2. anteriormente más. Bueno, no. Los conciertos que mezclaste con magia. No, eso fue en Que el fueron Teatro espectaculares. Roca. En el Roca, es de Belén. En el Teatro Roca de Belén. Ok. No, el concierto que hice esta temporada en la iglesia fue el concierto de Navidad, era muy apropiado. Ujú. Y este concierto, que le agradezco muchísimo que nos sigan abriendo las puertas y que espero que vaya mucha gente, sobre todo queremos que vaya gente joven y queremos, o sea, a veces la gente dice, ¿tú tomas café? Y tú dices, no. ¿Y por qué? Porque no me gusta. Bueno, ¿pero por qué? Porque nunca lo he probado. No, por el café, O sea, claro. pruébalo. Claro. Vayan una vez, miren cómo es la ópera, miren las interpretaciones nuevas de las personas, de estos gente joven, y yo estoy segura Tú que sí se van a enamorar. tú sí te sientes a ver ópera, ¿no? Tú sí. Yo sí. Bueno, yo no lo hago últimamente, No, pero sí, o sea, pero lo yo haces. sí yo lo hago, sí lo hago. O sea, Yo lo últimamente no lo recomiendo. he hecho, ¿sabes? pero sí lo Y le hago. recomiendo a alguien que nos está mirando ahora que si nunca ha ido a la ópera, que un día saque un ticket y se vaya. Un día vean ballet, si no lo han visto, y vean ópera. Ópera es espectacular. Además, están todos los videos de las grandes óperas en el Met, en la Scala. Exactamente, todo está en YouTube. Todo está en YouTube. Todo está en YouTube, es maravilloso. Y bueno, por supuesto, pueden ir directamente a la iglesia. O sea, este concierto va a ser en St. Dominic Catholic Parish, o sea, en la iglesia San Dominic, que la dirección es el 5909 Northwest de las 7 calles. De las 7 calles. Y nada, y pueden llamar por teléfono a Marixa, si están viendo ahora. El teléfono no lo veo aquí. En la parte de atrás, 305-993-9855. Solamente ese. 305-993-9855. ¿no? 55. 55. Tú sabes de memoria que es Marixa. Marixa es espectacular, como siempre, tan dedicada. Pero esto va a ser ¿cuándo? 1 de junio. Domingo. Domingo 1 de junio. Y no va a ser a las 5 de la tarde, va a ser a las 8 de la noche. Que cambiaste de hora. Porque a las 5 de la tarde hay misa. Ah, claro, ok. Y entonces, bueno, pues después de la misa, usted vaya a la misa y después se queda y va a disfrutar de un concierto maravilloso, espectacular, que vamos a tenerlo. Es domingo 1 de junio. Così fan tutte. Così fan tutte, así son todas. Eso así dice, mira, verdad que el machismo viene de toda la vida. Cecilia Valdés. Una ópera que se llame Así son todas. L'Elise d'Amore y María Lao, Rigoletto y La Bohème. Exacto. ¿Okay? Así que, bueno, gracias Marlene. Gracias a ti. Fíjate que yo contigo el tiempo se va que vuela. No, yo quería más tiempo. Pues okay. No, le hagamos una segunda parte. Lo juro. Qué gélida manina. Qué gélida manina. Ok. Eso es de La Bohème. De La Bohème. Puccini, ¿ok? O sea, que significa qué manita tan fría. Sí. Qué gélida manina. No, yo siempre le doy, tengo que inventar algo acá, que cada invitado que vengo acá, le doy la mano por encima de los micrófonos y es una complicación. Qué gélida manina. No puedo cantar porque estoy como una ronquera últimamente. Me voy a meter a tenor. Te vas a meter a tenor. Sí, a ver. Yo te recomiendo que te metas a otra cosa, pero no a tenor, de verdad. No, yo soy tenor y no puedo hacer otra cosa. Pero no te metas. O sea, yo no estoy diciendo que yo cante, pero mi tesitura es de tenor. Yo soy tenor. Pero te vas a meter a cantar ahora. Bueno, tú todo lo que haces lo haces muy bien. El director tiene un ataque de risa. Y alguien más que está mirando ahora aquí. Como tenemos un público aquí selecto, chiquitito, porque aquí no se ve, pero tenemos detrás de la directora hay un sofá. Bueno, hablando de que tienes el concierto de música épica, vamos a hacer un pacto vikingo de que regreses. Y tú vas a hacer el MC de ese concierto. ¿De what? ¿Tú no quieres un pacto vikingo? Ahí está el pacto vikingo. Y te vas a disfrazar y ya todo. La última vez yo te había dicho que no. Pero la última vez yo te cogí ahí. Y live en vivo. Te cogí. No, fuiste. Te ataqué. En vivo me atacaste. En vivo en el programa. Y yo te había dicho que no. En vivo. Pero mira, tú sabes que cuando ustedes vayan a España, y Isidro siempre me pregunta por ustedes. Isidro quiere verlo. Quiero ver Isidro. Saludos para Isidro. Sentarme con él, salir a cenar. Que es un musicólogo
de primera línea. Y Me está tocó, haciendo- Isidro, si nos estás mirando ahora, me tocó hacer lo que habrías hecho tú en el concierto de Lico. Exacto. Que pues, qué cosa, no le dieron la visa, No le dieron chica. la visa, que es una cosa impresionante. Y hay gente entrando por la frontera y no le dieron la visa a él. Eso ese periodo. Espectacular lo que hiciste. Y además, Isidro está muy agradecido. Y iremos a Vigo a verlo. Para Vigo, Vigo me me voy. voy, que es la canción de Lecuona. ¿Qué? Qué bien. Gracias, Marlene. Gracias a ti, un beso. Gracias. Bueno, señores, qué maravilla. Siempre disfruto muchísimo mis conversaciones con Marlene. Es la primera vez que viene al podcast. Primera vez en el podcast. No va a ser la última. Que no así sea la última. No. El próximo, entonces vamos a hacer ese paseo, un part 2. Vamos a hacer un por part lo 2 que nos y queda empezaremos en Japón. Vamos a empezar en Japón. Vamos a Ok. empezar en Japón. Gracias, mis queridos amigos. Así que nada, para que la directora, como siempre, cierre. Muchas gracias. Muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.